Bueno, arrancamos así ya, vamos comenzando y no nos demoramos, que la Facu, que así ya todo esto va corriendo. Bueno, a ver. Antes de empezar y antes de compartir pantalla, les cuento un poco quién soy. Mi nombre es Magali Hacha, soy diseñadora de escenografía, trabajo específicamente en teatro hace casi 20 años. Estudié escenografía en la Universidad de El Salvador, después estudié una carrera que se llama Ingeniería en Teatro en la Kunstuniversität de Berlín. Eh, He trabajado en teatros de todos lados, de varios lugares del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo trabajo mucho en Argentina. Como les digo, sobre todo trabajo en teatro, específicamente. Eh, Algunas cosas hago de cine, de televisión, de hecho, bueno, ahora empiezo a grabar una serie de Netflix y demás. Eso como para dar como un inicio. Si quieren un poco mis redes, La Cocina del Teatro es una, y si no, mi página web está acá abajo, es magalihacha.com.ar. Como les dije, esperen que me abre la ventanita del chat en la pantalla completa, eh, así la puedo tener a la vista. Como les dije, si quieren todas las preguntas que tengan y que vayan teniendo, vayan haciéndomelas por chat, así las vamos respondiendo y vamos trabajando un poco sobre eso. ¿Qué más les tengo que decir? Bueno, simplemente eso. Espero que todos que escuchen bien. Cualquier cosa me van diciendo y me van comentando. Bien, en principio les cuento que la propuesta de la charla tiene que ver un poco con el proceso de diseño escenográfico. ¿Qué es este proceso de diseño escenográfico? Bueno, es cómo se llega desde la idea hasta la construcción, hasta que la obra se estrena. Eso tiene un montón de partes y de dificultades, a veces más, a veces menos. Va a ir variando en cada uno. Cada uno de nosotros tiene, ¿sí?, distintas, ¿cómo decirlos? Distintas formas de encontrarse con este proceso. O sea, cada escenógrafo va a tener una forma de encontrarse con este proceso diferente a la que voy a tener yo. Pero en este caso me parecía que es interesante como charlar, por lo menos desde mi lugar, y sé que muchos otros también lo van a ir haciendo así. Lo primero que les quiero contar, espérenme que me pase acá, es qué hace un escenógrafo, porque al final yo les hablo de todo el proceso de diseño, pero digo, bueno, ¿qué hace un escenógrafo? ¿No? En este caso, acá les traigo una breve definición, que es que el escenógrafo es un creador de escenografía. Bueno, ¿y qué es la escenografía? Empezamos con un montón de preguntas. La escenografía es todo aquello que se ve, ¿sí?, en una obra de teatro a nivel corpóreo. O sea, va a ser el decorado. Muchos le llaman el decorado, pero está mal dicha la palabra decorado. No es el vestuario, o sea, no es cómo se visten los actores, sino es todo lo otro que se ve. O sea, paredes, un sillón, un vaso, una taza, no sé, una cinta para correr, cualquier cosa que esté arriba del escenario. Y además, por ejemplo, en cine en cine, en televisión, en series, hace exactamente lo mismo. La única diferencia es que es el ojo de la cámara el que va a ser nuestro espectador, ¿no? Va a ser un autor que, junto con el director y con todo el equipo de arte, va a ir diseñando y armando este trabajo, ¿sí? Va a ser el director de un área, va a ser el director del área visual. De hecho, por eso en cine, en televisión o en publicidad se lo llama director de arte, porque es el que coordina absolutamente todo. Más allá de que después en dirección de arte, los que trabajaron alguna vez en publicidad o en tele o en cine y eso, haya un escenógrafo. En este caso, el escenógrafo es como otro perfil, ¿sí? En eso. En este caso yo les estoy hablando del diseñador de escenografía de teatro o el director de arte de lo que es la parte audiovisual. Entonces va a ser el director de ese conjunto de elementos visuales de un espectáculo, ¿no? En el teatro
También en cine y publicidad, el escenógrafo lo que va a tener que hacer es todos los bocetos, que son los bocetos, los dibujos, las formas de representación, las maquetas, todo el diseño, o sea, todo lo que haga falta para que ese diseño se vea, ¿sí? Los planos, etcétera, etcétera. Y lo que va a diseñar es este conjunto total de la parte visual de la puesta en escena, los decorados, la utilería, etcétera. Va a diseñar un entorno físico en los que se va a llevar a cabo una acción. Entonces, ahora lo vamos a ir viendo, pero vamos a tener que tener en cuenta y en consideración, ¿sí? Que vamos a necesitar, ¿sí? De conocer esa posible acción que se va a desarrollar. Espérenme que no me pasa. Ahí está. Bien. ¿Cuáles son las habilidades y cuáles son las cualidades que va a tener este personaje que estamos pensando como escenógrafo? Va a tener que tener una imaginación, va a tener que ser creativo, va a tener que tener una capacidad de presentar ideas a los demás. O sea, yo si no le puedo presentar mis ideas a los demás, es lo mismo que nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo no, o sea, puedo ser un gran artista, puedo ser un gran creativo y demás, pero sí o sí, inevitablemente necesito que el otro entienda lo que yo quiero contarle, ¿no? Va a tener que tener esa capacidad de comunicar las ideas a través de un dibujo técnico, a través de maquetas, de la creación de modelos, de bocetos, etcétera, de todas las cosas que les dije hace un ratito, ¿no? Va a tener que tener mucho conocimiento de lo visual y de habilidades del diseño espacial, porque va a tener que conocer de arte, de historia del arte, de diferentes artistas, de historia del mueble. Yo me acuerdo que cuando estudié en la facultad había un libro que se llamaba, el autor era Fedú, era un libro amarillo, que era de historia del mueble. Y es la Biblia de historia del mueble, ya casi no se consigue ese libro, pero durante los 4 años de cursada lo estudié un montón, porque inevitablemente tenía que conocer la diferencia entre una silla Luis XV y una silla Luis XVI. De lo que les estoy hablando es una cosa súper específica, pero tienen diferencias muy sutiles, y cuando vos diseñas una escenografía tenés que saber en qué época transcurre, sobre todo si trabajo en arte de audiovisual, ¿no? Y además voy a tener que conocer el diseño espacial. Entonces voy a tener que saber algunas cosas de arquitectura también. Una puerta mide 2,20 m. Yo no puedo hacer una puerta que mide 1,80 m. Les cuento, me pasó cuando recién empezaba, que hice una puerta de 2 metros y se notaba que estaba mal, que era enana. O sea, entonces tiene su shade, así que eso hay que ir aprendiéndolo. Entonces, una silla va a tener que medir lo que mide una silla. Una mesa va a tener que medir lo que mide una mesa, o no, digamos. Después puede ser una decisión estética transformar ese tamaño. ¿Vieron como las sillas que están ahora bueno, ahora no, hace un tiempo, en las plazas de la ciudad de Buenos Aires? No sé si son de Buenos Aires, pero hay sillas gigantes, también hay en Barcelona y demás, que son como una idea, digamos, un concepto, tienen. Bueno, eso en escenografía claramente también se puede hacer, ¿no? Lo que les decía, voy a tener que tener conocimiento práctico de las artes visuales. Mínimamente tengo que saber algo de pintura, algo de escultura, no solo porque alguna vez me va a tocar hacerlo, sino porque yo tengo que saber mandar y dar la orden, y para dar la orden tengo que saber hacerlo, ¿sí? Y voy a tener que conocer los procesos de producción. ¿Qué quiere decir? Que sí o sí voy a tener que saber cómo se avanza, y esto lo vamos a ver en un ratito, cómo se avanza, cómo se procesa, cómo se procede, ¿sí? Y cómo voy a ir avanzando lentamente hasta llegar a la construcción de esa escenografía. Voy a tener que tener una buena comunicación, presentación, habilidades de networking. ¿Qué va a querer decir esto? Que voy a tener que trabajar en equipo, inevitablemente. Y fíjense que abajo lo dice, que es la capacidad de trabajar con otros en todos los niveles como parte de un equipo. Entonces, sí o sí, voy a tener que trabajar con otros. Entonces, más allá de si yo soy el jefe, el no jefe o el quinto en la línea de mando, sí o sí tengo que poder relacionarme, porque no soy primero el único creativo. Hay un vestuarista, hay un iluminador, hay un director, hay un diseñador de sonido, hay un actor, ¿sí? Que también influye. Si trabajo en audiovisual hay una cámara con un ojo, etcétera. Entonces voy a tener que poder dialogar con todos ellos. Voy a tener que poder resolver problemas y ser adaptable.
Entonces, esto sí o sí, esto es fundamental, es una habilidad fundamental. ¿Por qué? Porque un día a mí me toca diseñar una escenografía en un teatro y otro día me toca en otra. Entonces ya ahí me tengo que adaptar. Después tengo que poder resolver problemas. ¿Qué pasa? Bueno, no, mira, no me llegó la botella que necesitaba para la escena y tengo al actor histérico porque no me llegó la botella. Bueno, resuelvo de alguna manera. Bueno, tengo que pensar en cómo quiero que se mueva un objeto en la escenografía. Bueno, esto entra así, esto sale así, con un riel, cómo va a bajar, subir, etcétera. Entonces yo tengo que ir teniendo esa capacidad para ir resolviendo los problemas, ¿no? Voy a tener que ser un buen líder, voy a tener que poder negociar y voy a tener que poder motivar al resto. Y sobre todo, una cosa que es importante es ser perseverante y tener paciencia. No es fácil ser un diseñador de escenografía o de arte y demás. O sea, hay que trabajar mucho para poder llegar a hacerlo, ¿sí? Porque el trabajo en este país no abunda y en general en todos los lugares del mundo no abunda el trabajo para estos campos. Entonces sí o sí tengo que ser perseverante y trabajar mucho para después poder tener grandes trabajos, ¿sí? Los escenógrafos son originales, son innovadores, son emprendedores, son entusiastas, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto es súper importante en las habilidades. Después les voy a contar acá un poco ya, eso fue como introductorio, nos vamos a ir un poco ya al diagrama de producción y al diseño de cómo se trabaja, ¿no? Lo primero que va a suceder, va a haber un comienzo en el proceso creativo, ese proceso creativo va a iniciar con o un productor que es el que quiere producir ese espectáculo, o un director que quiere producir ese espectáculo, con un texto. Va a haber un texto y va a haber un teatro. Eso es como lo primero que tiene que haber. Texto, teatro y director. ¿Sí? Sala es el teatro. A partir de ahí, por ejemplo, me convocan a mí como diseñadora de escenografía. Al convocarme como diseñadora de escenografía, yo lo que hago es que me preguntas son, bueno, ¿quién dirige? ¿Cuál es la obra? ¿Y en qué teatro va a estrenarse? Al enterarme de todo eso, leo el texto, ahora vamos a hablar un poco de eso, ¿sí? Y comienza mi proceso de diseño. Empiezo a pensar cuáles son las ideas, a generar una documentación, o sea, busco imágenes de referencia, trabajo en mirar, en observar, busco si hubo otras puestas u otras veces que se hizo esa obra, si se hizo en cine. O sea, me empiezo como a buscar información. Si es determinada época, Luis XV, como les decía recién, bueno, busco información de la época, busco información de la obra, etcétera. Todo eso es parte del proceso de documentación. Después voy a hacer una maqueta o un boceto, ahora vamos a hablar un poco de eso, los planos, ¿sí? Que va a ser mi forma de comunicarme con la gente que va a construir. Y después voy a empezar en un proceso de preproducción y de realización, donde voy a trabajar con presupuestos, con los talleres que van a construir, como si fuera el albañil, voy a tener que hacer compras, etc. Después voy a ingresar al teatro, en la parte de montaje, voy a tener retoques, voy a tener que hacer modificaciones y por último voy a entrar en el periodo de ensayos. Bien. Un poco eso a nivel de resumen y ahora vamos a ir parte a parte. Lo primero que hay que tener en cuenta es el texto, como les decía. Hay obras que no tienen texto, ¿no? Entonces, las obras que no tienen texto van a tener igual una suerte de subtexto o algo que las va a orientar y las va a guiar, un concepto, una idea, algo va a haber. Siempre hay algo. A veces se llama texto, a veces se llama guión, a veces se llama concepto, ¿sí? En este caso, para el teatro es ideal tener una obra de teatro, ¿no? Entonces yo voy a agarrar esa obra de teatro, la voy a leer con mucha atención. Una de las cosas que yo suelo hacer es que la leo sin leer las didascalias. Las didascalias son todo lo que acota el actor. Por ejemplo, transcurre en la playa. Eso no lo leo, porque ya me condiciona que tiene que ser en la playa. Y quizás yo no quiero que eso sea en la playa, quiero que sea en un bosque, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque hubo algo del texto que me remite a que eso es en un bosque y no es en una playa. Entonces, necesito no leer esas didascalias. En general, en mi lectura en particular, yo ni siquiera leo los nombres de los personajes, sino que leo
hago una primera lectura donde voy anotando cosas y voy tomando nota, en donde esa primera lectura me va a dar un pantallazo general de lo que es la obra en sí misma, ¿no? Y me va a ir diciendo, bueno, la obra es esto, la obra va por acá, etcétera, etcétera, ¿sí? Una vez que tengo eso, que tengo la obra, que la leí y que la investigué y que supe, también busco a veces quién es el autor, si es que no lo conozco, etcétera, tomo unos archivos que los inventé yo, que los hago yo, ¿sí? Y empiezo a desglosar la obra. Por ejemplo, bueno, la escena, ¿en dónde transcurre? Que es el espacio. ¿Qué cosas pienso que voy a tener que realizar? Quizás este Excel, o sea, este archivo, en realidad se va a ir completando con el proceso de diseño. Lo primero que hago es ver las escenas, ver las descripciones de los espacios, las cosas que yo me imagino, etc. ¿Sí? Estoy diciendo mucho etcétera, pero no es una palabra que suelo decir, estoy dando cuenta, perdón. Entonces voy buscando un poco toda esta información que me va a dar el texto y en mi caso la voy a desglosar de esta manera. Hay otra gente que la desglosa en un storyboard, quizás lo escucharon alguna vez nombrar, que son cuadraditos donde yo voy dibujando cada escena. Hay otra gente que resume en palabras. Todo va a depender de cada uno en un proceso, pero sí es ideal que yo tome el texto y una vez que tomo el texto pueda, luego de leerlo, hacer un mini desglose. Por ejemplo, esto son dibujitos muy vagos que yo a veces hago mientras voy leyendo el texto. Entonces, yo no soy una buena dibujante, se notan esos dibujos. Entonces, lo que voy haciendo es como generar como una bitácora, ¿m? Como un libro de esa lectura. Muchas veces dibujo, si tengo el texto impreso, incluso al costado del texto, voy marcando, voy haciendo anotaciones, voy como buscando cada proceso va a tener sus particularidades, más allá de que en mi proceso creativo haya líneas en común, ¿no? Pero cada proceso va a tener sus dificultades. Una vez que leí el texto y que ya empecé a tener unas vagas ideas de qué se trata la obra, de qué va, cuántos personajes hay, cuántos actores, en dónde transcurre, cuántas escenografías, cuántos cambios de escenografía va a haber, lo que termino haciendo es busco el teatro. O sea, ya sé que se va a hacer en tal o cual o X teatro. Una vez que sé en qué teatro se va a hacer, relevo los planos, levanto medidas, voy al teatro a visitarlo, porque no es lo mismo que yo lo conozca a volverlo a visitar. A mí me gusta mucho sentarme en la platea con el texto leído y pensar qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Empezar a pensar lentamente qué quiero hacer, qué me imagino, qué me transmite ese espacio. Porque no es lo mismo, en este caso hay dos salas, una es el Teatro San Martín y otra es la sala el Teatro Colón, la sala Martín Coronado de San Martín y el Teatro Colón, son salas completamente diferentes. Entonces, lo que yo haga de escenografía va a estar metido en un contexto que va a ser completamente diferente. Entonces, necesito empezar a percibir de qué se trata esa obra, ¿sí? ¿Y para qué? O sea, ¿y dónde la estoy representando? Lo mismo si me voy a un teatro independiente. Entonces, también necesito como empezar a ver de qué se va a tratar ese teatro. Entonces, bueno, por ejemplo, la sala de acá abajo es la sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, es una sala que tiene un montón de personalidad y mucha parte de su escenario, ¿sí? Va a tener la misma personalidad. Fíjense, todas estas maderitas que se ven en las paredes, creo que puedo dibujarlas, espérenme. Todo esto que está acá, digamos, todo lo que es esta pared de maderitas, está en esa sala. Entonces, todo eso, esos paneles acústicos van a interferir en mi escenografía. Entonces, yo tengo que pensar que mi escenografía va a ser partícipe de eso y tengo que hacer que congenie, que conviva, que combine. ¿Sí? Lo mismo el piso es un piso de madera. Bueno, tengo que pensar que ese piso conviva. Hoy, la sala esta del Centro Cultural de la Cooperación ahora tiene un piso negro y tiene paredes, o sea, le pusieron telones negros alrededor, ¿no? Pero es más que nada porque esta idea del negro en el teatro hace que desaparezca. Pero me gusta esta imagen desnuda anterior para contar un poco esto.
Lo mismo pasa en esta otra sala, perdonen, en esta otra sala, que es una sala de teatro independiente, y va a tener sus condicionamientos. Quizás el piso está viejo, quizás el piso está manchado, quizás todos los espectadores no ven igual, o tengo al espectador muy cerca, o lo tengo muy lejos, o lo que se va a ver mayormente es el piso. Por ejemplo, hay una sala que es el Teatro del Extranjero, acá en Buenos Aires, que se ve absolutamente el piso. Entonces, para mí una escenografía en ese lugar tiene que sí o sí tener al piso como un protagonista. Y no quedan bien las cosas que van en altura, a menos que sean muy altas. Si yo pongo un panel de 2,20 m o 2,40 m, no sirve, porque se ve feo, porque se ve por atrás, etc. Entonces sí o sí la sala va a condicionar también mi punto de vista y mi mirada, ¿no? Acuérdense que si quieren ir a hacer haciendo preguntas en el chat, pueden. Sobre cada tema. Después voy a seguir en el proceso y voy a tener los bocetos, los diseños de escenografía. En este caso, este es el boceto y estas dos son fotos, ¿sí? Ahora les voy a contar un poco. Esto es un espectáculo de José María Muscari. En este caso, por ejemplo, hicimos un boceto 3D, un render en ese momento. Nos costó un montón llegar al diseño porque había algo en el diálogo que no encontrábamos, que yo no lograba encontrar lo que él quería, ¿sí? Hasta que finalmente entendí que lo que él quería era brillo y entonces fuimos por brillo. ¿Qué sucedió? Cuando fuimos a hacer compras, si ustedes miran en el boceto, el telón era rojo, ¿sí? Y el resto era más blanco plateado, ¿no? Cuando fuimos a hacer la compra, la tela roja salía muy, muy cara. Entonces decidimos hacerlo a la inversa, que fuera plateado y que los detalles, como ser la mesa, fueran rojos. Total, el cartel a nosotros no nos cambiaba en absoluto el color, ¿sí? Pero nos sucedió eso. Entonces también ahí estaba un poco la flexibilidad de poder cambiar y modificar, ¿no? Después, acá también les traigo unos bocetos, ahora después les voy a mostrar imágenes. Esto es de Gilla, que fue un musical que se hizo en el Teatro Nacional. Tuvimos una semana para hacer los diseños de escenografía y salir a construir, porque todo el proceso empezó muy tarde. Entonces, fíjense que los bocetos, me gusta traerles esto porque se nota, están súper mal renderizados, a muy mala resolución. Fíjense que se ven acá, si yo les marco, se ven un montón los píxeles, y acá ni les cuento, ¿sí? No es un render increíble, pero la verdad es que teníamos que salir en una semana a hacer todos los diseños para que la realización los pudiera empezar a construir, y nos funcionó muy bien resolverlo así y fue sencillo. ¿Qué me sucedió a mí en este espectáculo? Después les voy a mostrar fotos. En la vorágine y en la corrida, yo mandé una muestra de tela que yo quería que fuera azul Francia, y la realización compré una tela azul marino. Entonces, gastamos un montón de plata en telas que al final no se vieron. Pero bueno, eso también pasa como aprendizaje. También les cuento los errores para que sepan que después uno aprende y va, o sea, siempre uno se está equivocando aunque tenga experiencia. Y eso, lo bueno es ir aprendiendo de cada una de las cosas. Pero en estos bocetos, luego, a ver si ahí, después les muestro fotos de Gilla, están un poco después. En estos bocetos, lo que lográbamos era que se viera un poco la idea. Después, por ejemplo, estos sillones, después se los voy a mostrar porque están en unas imágenes, no fueron estos, fueron los sillones que salimos a conseguir y demás. La cama al final tuvo unas cositas, unos detallecitos de pintura, etc. Porque estos eran como si yo dijera un preboceto, o sea, algo anterior, pero que fue lo que logramos terminar. Si no, también el otro formato es las maquetas. A mí me encanta hacer esta foto que ven ustedes de este lado, ¿sí? Que es la maqueta y cómo quedó finalmente en la realidad, ¿no? Después hubo unas diferencias de escalas en la realidad, pero porque no nos alcanzaba la plata, entonces tuvimos que reducir espacio. Pero si miran, a mí me encanta eso, ¿no? De que la maqueta después luego me muestre esa realidad
Y eso es lo que tiene la maqueta de bueno, es que yo al verlo en 3D, yo esto no, cuando era más chica, cuando recién me recibí, creía que la maqueta no servía, que era al divino botón. Después me fui a Alemania, vieron que les conté que había estudiado allá, también trabajé allá, y allá usan mucho maqueta. Lo que tiene la maqueta de positivo es que yo puedo tener un diálogo con mi realizador, con el director, con el dueño, con el productor, con el de prensa. O sea, todo el mundo ve lo mismo. ¿Por qué? Porque se ve el 3D, que en el boceto, más allá de que yo tenga un render 3D y que trabaje en el mejor programa 3D que exista en el mundo, no se ve. En cambio, en lo artesanal del 3D, yo permito que vaya el director moviendo a las personitas, ¿sí? Y entonces que se vaya dando ideas y demás. ¿Qué sucedió? También esto lo vio el iluminador, y ven que en esta otra imagen se ven como unas manchas de pintura. La idea era que fueran unas manchas de sangre, porque al final de la obra, la hija de estos dos actores que están abajo, digamos, esos dos personajes, se moría. Entonces, yo quería que eso se viera, quería que fuera grotesco. Bueno, finalmente los directores no quisieron, digamos, las directoras, que fuéramos para ese lado, y el iluminador, viendo la maqueta, empezó a trabajar con una linterna y mostró, o sea, logró hacer un diseño de luces que completaba esto y que hacía que esto fuera absolutamente funcional. Lo que permitió la maqueta fue poder hacer esas pruebas. Acá les traigo otra maqueta, que es la maqueta de Hair, que es un musical que hicimos el 2019 en Conex, que la maqueta nos permitió, que no nos lo permitía el boceto 3D. Si ustedes miran acá, más allá de mi gatita, ay, perdónenme, no puedo dibujar, todo este techo, ¿sí?, que está ahí, es el techo del teatro. Y mide más o menos 3 metros de altura. Entonces en un boceto 3D no lográbamos percibir lo que pasaba con ese techo. Nos costaba un montón, no sabíamos qué pasaba con la mirada del público, no podíamos mirar la totalidad en la pantalla, había algo que desaparecía. Entonces decidimos hacer una maqueta, y esa maqueta finalmente, bueno, fue esta toda con corte láser, nos sirvió un montón para el trabajo. Después, ¿qué pasó? No tuvimos presupuesto, entonces tuvimos que salir a conseguir andamios, entonces a alquilar, no a fabricar como era mi idea original. O sea, mi idea original era que se pudieran fabricar, en ese caso no se pudo, salieron a conseguir y hubo un montón de cosas que se fueron modificando, pero no se perdió conceptualmente la idea. Si miran acá, en esta línea que les marco, está también ese techo, están también esas cabreadas, ¿sí? En este caso, en GEAR, teníamos 30 actores arriba del escenario, entonces todos tenían que tener un espacio para poder trabajar, ¿sí? Lo mismo pasó con el piso. Si perciben, si miran, en este boceto, el piso era un batik, porque yo quería pintarlo, pero luego no se podía en el teatro porque teníamos que convivir con otro espectáculo, así que quedó en negro. Pero un poco esa es la idea. Yo tuve que ir adaptando, pero la maqueta nos sirvió en ese sentido. Luego, una vez que tengo la maqueta, que la consensué con el director, que trabajamos juntos, que todo el mundo estuvo de acuerdo, que todos vimos lo mismo, que hicimos las modificaciones pertinentes, que cambiamos el color, que decidimos que los actores entraban por acá, que salían por allá, que el productor estuvo de acuerdo, o sea que todos acordamos, vamos a tener los planos. Entonces yo arranco a dibujar planos y empiezo a trabajar con todo lo que es la planimetría. En este caso son las plantas. Estos son las plantas de Giya. Acá se puede percibir en ese bocetito la impresión de un render. Se arma todas las plantas y demás para ver cuál es la ubicación en el escenario de cada uno de estos elementos. Eso lo que nos va a permitir es que si convivimos con otro espectáculo, poder saber dónde ingresan las escenografías, dónde se ubican y cómo convivimos. Y también nos va a permitir, si es nuestra obra, la única que está en el teatro, pero que además voy a tener algunos cambios escenográficos, nos va a permitir también ver en dónde ingresan o salen cada uno de los objetos escenográficos que voy a tener. Eso en principio.
Además de eso, me va a servir para tener un diálogo con el técnico. ¿Qué va a suceder? El técnico necesita saber en dónde va a ir ubicada cada uno de estos elementos por medida. Es como una forma de dialogar, es una forma de hablar con con todos, o sea, es otro idioma, o sea, ya hablamos del idioma del boceto y de la maqueta, este es el idioma que es un poco más técnico. En Gilla, en este espectáculo, nos pasó que también convivíamos con un espectáculo de Eugenio Zanetti, no recuerdo el nombre, y teníamos muchos elementos que iban colgando, entonces teníamos que convivir. ¿Qué sucedió? Yo fui primera, marqué todo en el piso, toda mi escenografía con cinta, marqué dónde iba a caer cada elemento, y después la obra que siguió se tuvo que adaptar a dónde la obra principal, que era esta, ubicaba todos sus elementos. Para eso nos sirvió perfectamente la planta, para poder convivir, para poder trabajar todos juntos. También esta planta, por ejemplo, le sirve al iluminador, porque en base a esto, el iluminador puede, ¿sí? Hacer su planta de luces, o sea, y saber en dónde va a tener que iluminar, ¿sí? Bien. Otra parte de los planos, lo primero que encontramos fue las plantas. Otra parte de los planos van a ser los planos de despiezo. Los planos de despiezo son todos aquellos planos que me van a ir al taller de realización. ¿Mm? Son los planos constructivos. Cada plano de estos me va a indicar un elemento para construir. Caso de esto, fondo. ¿Sí? Esto también es parte del fondo. Digamos, este es este de acá de arriba es como la versión completa, el total, y este de acá abajo va a ser cada una de estos cuadraditos, ¿sí? Porque lo que tenían era que iban solapados, entonces queríamos hacer eso y tenían que hacerse estos dibujos. Después, por ejemplo, acá voy a tener el despiezo de los practicables, o sea, un practicable es una tarima, no importa, digamos, eso es meterme muy específico. Ay, se me perdonen, pero mi mouse hace que se me vaya para atrás a veces en los slides. A lo cual, cada uno de estos elementos yo lo voy a ver en las distintas vistas, y si se fijan, yo voy a tener las medidas. Acá hay una medida, acá hay otra medida. Entonces le va a permitir al que va a construir en base a medidas, a lo que yo había dibujado antes. Estos planos son de Serendipio, una obra de Radagás. ¿Sí? Entonces yo voy a tener acá las medidas, si lo miran acá en el grande también las voy a tener. Eso va a ser mi forma de idioma, o sea, mi lenguaje con el constructor, con el albañil, con el realizador de escenografía. En arquitectura también lo tienen, fíjense que está el plano donde después se va construyendo la casa. ¿Sí? ¿Qué va a pasar? A mí todos estos planos, si miran, a mí esta foto me gusta mucho, es de es en el montaje, esto es trabajando, ¿sí? Fíjense que está el serrucho, los guantes, hay acerrín. A nosotros lo que estábamos usando una mesa de ahí, o sea, una tarima de la escenografía, terminó siendo una mesa de trabajo, en este caso, y lo que nos permitiera tener todos los planos en ese momento arriba del escenario, y que todos pudiéramos tener acceso a ir mirando, e ir viendo qué necesitábamos en cada caso. Entonces, de repente, bueno, necesito que esta tarima, bueno, entonces la medida está acá, bueno, esto está allá, esto está así, ¿sí? Porque todo eso lo construyó la gente del teatro, eso fue en la provincia de Santa Fe, acá en Argentina, y construimos adentro del teatro todo, o sea, no todo, pero el 90%, entonces necesitamos ir teniendo los planos ahí in situ. Esta es, como les digo, la forma de comunicación con los talleres. Entonces, ya tuvimos la forma de comunicación con el director, y con los actores, la maqueta y el boceto. La forma de comunicación con los técnicos de montaje fue mi planta. La forma de comunicación con quien va a construir es mis planos de despiezo. Y ahora el presupuesto va a ser mi forma de comunicarme con el productor. Entonces yo voy a ir variando mi forma de comunicarme en base a con quién hablo. Entonces, ¿vieron que les dije al principio? De tener la adaptabilidad. Bueno, eso, ¿sí? De tener la adaptabilidad.
¿Sí? Bien, entonces, todo esto, yo voy viendo mi presupuesto. Entonces, en general yo armo un archivo en donde pongo costo de realización. Va a salir tanto. Este elemento vale tanto. A veces es un presupuesto global, a veces es un presupuesto individual, ¿sí? Entonces, lo voy viendo y lo voy armando. A veces es por elemento. Fíjense que acá está el presupuesto de lo que vale esa bandeja. Acá está el presupuesto de lo que vale eso. Y digo, en general, el lugar de compra. ¿Por qué? Porque yo no me, perdonen, yo no me quiero hacer cargo de ir a hacer la compra muchas veces. Entonces, a veces me sirve que el realizador, que el productor lo sepa. Y además de que me sirve que el productor lo sepa, también me sirve para que también lo coteje, que no sienta que yo estoy comprando en el lugar más caro, entonces que él pueda tener una visión. Y en este caso, este archivo que les muestro acá abajo, es un archivo de rendición. Entonces, a nosotras nos dieron determinado dinero, ¿sí? Entonces, yo con determinado dinero que me dieron, hice tales compras. Después me volvieron a dar otro dinero, entonces hice tal otras compras. Después me dieron otro dinero. ¿Sí? Entonces voy poniendo en qué se gastó, cuánto se gastó, y el mismo archivo, en este caso, me va diciendo cuánto dinero me va quedando para que yo pueda hacer, como sucede acá, un nuevo pedido de dinero. ¿Sí? Este es ese del monstruo moreno es un archivo muy, muy básico que nunca estuvo, o sea, que le faltaba terminar cuando lo levanté yo para esto. ¿Sí? Bien. Después, parte de mi preproducción, como les conté con los planos, va a ser los talleres. Entonces, voy a ir al taller de realización y se va a construir toda esta escenografía. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo voy a ir viendo qué pasa, ¿no? Voy a ir viendo cómo avanza mi escenografía. Voy a hacer correcciones quizás de color, o voy a ir al taller a ver el color que necesitan, porque de repente en la impresión no se vio bien o le pasé el Pantone, pero el Pantone lo queremos chequear, queremos hacerle una textura y demás. Entonces yo voy a estar yendo como escenógrafa a los talleres constantemente a ver cómo es el avance y cómo va haciéndose y construyéndose. También puede haber problemas. Entonces nos pasó en esta escenografía que está acá, ¿sí? Que si ustedes miran acá atrás, hay como una suerte de textura en el panel. Eso fue un canje que hicimos con la fábrica y de repente nos dimos cuenta que los paneles no coincidían entre sí. Entonces que teníamos que adaptar todo para que después finalmente la escenografía se viera toda como si fuera un pleno de todo eso y no que hubiera un dibujo desfasado. Entonces, bueno, ahí fue ir a los talleres a ver qué es lo que sucedía y cómo lo podíamos ir modificando, ¿no? Finalmente le cortamos un pedacito a cada una de las maderas y achicamos todos los bastidores, pero bueno, eso lo tuvimos que ir resolviendo. Esto también es de los talleres, es del monstruo moreno, que después les voy a mostrar algunas imágenes, ¿sí? Y es cómo se va construyendo, ¿no? En este caso estaba el herrero, después estaban las chicas de pintura pintando, después íbamos viendo cómo avanzaban y haciendo envejecidos. La idea de todo esto fue una producción del teatro del Centro Cultural San Martín, ¿sí? Entonces teníamos que ir viendo y ajustándonos todo el tiempo a lo que sucedía en el teatro y en los talleres, mismo las chicas de pintura, porque a veces teníamos tiempo, a veces no, porque tenían otras obras con las que convivíamos, había que pensar en una escenografía que se pudiera desarmar, nosotros originalmente no habíamos pensado que se pudiera desarmar, pero después sí, entonces la gente de talleres tuvo que hacer modificaciones una vez que la escenografía ya estaba casi terminada, etc. Después, parte de la preproducción son las compras. Entonces, yo una cosa que armo mucho, ¿sí? Son archivos en donde coloco imágenes de referencia. Entonces, en este caso, ¿se acuerdan que yo les dije que quería esto cuando les mostré lo de Gilla? ¿Sí? Bueno, después puse un montón de otras imágenes de referencia de lo que sí, de lo que podía hacer, de lo que podía funcionar, ¿sí? Y entonces, en todas esas imágenes de referencia era lo que se consiga. Quizás se conseguía de canje, quizás se conseguía comprado, o quizás se conseguía de alguien más. En el caso de Gilla, que igual era una producción comercial, el productor tenía en su depósito un juego de sillones
que para mí estuvo perfecto. Entonces me mandó fotos, no me gustaba el color, le tuve que poner como unas carpetitas y unas cosas, pero funcionó muy bien realmente y era algo que estaba y que nos implicó no gastar dinero. Pero sí armo en la preproducción todo esto, ¿sí? De talleres y demás, como para tener esta referencia. También, esperen que tomo un trago de agua, que si no se me... En la preproducción yo también veo lo que es utilería. Todo lo que es utilería es lo pequeño. Un candelabro, un reloj, un cuadrito, un espejo, una lámpara, etc. Entonces, a veces tengo imágenes, busco las imágenes. ¿Se acuerdan que les mostré? Permiso, me voy para atrás. Acá, en el presupuesto. Y a veces voy a lugares de alquiler de utilería que tienen convenio con la producción y me llevo todo lo que estoy necesitando de ese lugar. Cada lugar de alquiler de utilería va a depender, o sea, hay algunos que tienen utilería de época, hay otros que tienen utilería más moderna, hay gente que tiene contemporáneo, hay unos que tienen cosas de guerra. En GEAR, por ejemplo, nos pasó que necesitábamos armas, bayonetas y un par de cosas que tenían que ser de época, y nos costó un montón conseguirlas hasta que dimos con un agente que también le alquilaba a publicidad y nos las alquilaron. Y tuvimos eso, pues si no las teníamos que salir a construir, que esa es otra posibilidad. A veces uno sale a construir las cosas que necesita, a fabricarlas, a realizarlas. Mucho de lo que ustedes ven en un teatro es mentira, ¿sí? No se compró, se fabricó. Entonces a veces es de telgopor, a veces es de cartón, a veces es de madera tallada. Cada una de las cosas se va como viendo. A veces son cosas que uno ni se imaginaría de qué materiales están hechos y parecen reales, ¿no? Luego, una vez que ya terminé todo el proceso de preproducción, que ya tengo todo comprado, que está en los talleres realizando, que ya está todo avanzado, me voy a ir al teatro. Voy a llegar con mi camión de escenografía, voy a descargar absolutamente todo, ¿sí? Y voy a ingresar al teatro a trabajar. ¿Qué va a suceder? Voy a tener que hacer ajustes, voy a tener que hacer cambios, voy a tener que retocar pintura, voy a tener que pensar en cosas, voy a tener que convivir. Por ejemplo, en esta imagen están trabajando la gente de luces con la vara, ay, perdónenme, con la vara, con esta parte de luces abajo y nosotros entrando partes de la escenografía, ¿sí? Y colgando cosas. Entonces, nada se entiende acá. Si yo miro esta foto, digo, bueno, ¿qué es? Bueno, es un momento de trabajo fuerte, ¿sí? Entonces voy a entrar al teatro, voy a ingresar a montar, acá también es el primer montaje de Gilla. Si ven, es horrible, literalmente, porque están los caños bajos, está todo mal pintado, porque se mancha en el traslado, falta el frentín del escalón de abajo, el telón de fondo no está tensado, acá hay una escalera, no sé si la llegan a percibir por ahí atrás. Esa escalera está ahí como rara, ¿sí? En realidad está apoyada, no hay luz, toda una porquería. Pero uno de los trabajos que tenemos nosotros como escenógrafos es poder ver que eso va a quedar bien. A mí, mi mayor pánico, mi momento más grave, más complejo, más terrible en lo que es el diseño de escenografía es el momento que va a ingresar al teatro. Siempre pienso que no va a entrar, que va a quedar mal, que no está bien, que me equivoqué en todo, que todo. Por ejemplo, en Gilla, en este espectáculo, las escaleras tenían que pasar por las puertas del teatro, tenían que entrar, ¿no? Como todo tiene que entrar, pero el teatro tiene puertas que no son muy grandes, entonces tuvimos que modular, no sé si llegan a ver que acá hay una línea, acá hay otra línea, acá hay otra línea y acá hay otra línea. Bueno, tuvimos que modular esta escalera para que ingresara al teatro por las puertas. Pero yo siempre tengo la sensación de que no va a entrar, de que va a quedar feo. O sea, como en mi primer momento no me gusta. Cuando empiezan a montar no me gusta, después ya me va gustando un poco más. Pero me suele suceder eso, es mi propia inseguridad. ¿Sí? Y después tiene que convivir con los actores, ¿no? En el caso de Gilla, ¿sí? Yo tengo que es esto, ven, yo lo que les contaba acá de los sillones, ¿sí? Son estos.
yo tengo que poder hacer que los actores empiecen a ensayar y empiecen a sentirse cómodos con el trabajo, ¿sí? En este caso, con estas escaleras grandes, una de las actrices era una persona mayor y uno de los miedos que tenía era de caerse por acá, ven acá en la parte de arriba de la escalera, tenía un descanso ancho en el que ellos bailaban, y tenía miedo de caerse por ahí. Entonces los productores querían poner atrás unos colchones. Yo me negaba rotundamente, o querían poner barandas, que yo también me negaba rotundamente a poner unas barandas por detrás. Finalmente, los actores se acostumbraron, pero al principio a veces lo que pasa es que los actores a veces vienen ensayando sin escenografía y cuando ingresa a la escenografía también les cuesta. Se ponen como un poco a la defensiva, porque tienen que aprender a ensayar con eso, tienen que aprender a hacerlo, a trabajarlo. Y también la escenografía como objeto tiene que aprender a relacionarse con los actores. Entonces quizás se modifican cosas, quizás no. Hay que ir como viendo. Entonces, yo ahí una de las cosas que armo es que, ¿se acuerdan ese primer Excel que les mostré de movimientos escenográficos? Lo termino de completar, ¿m? Y lo voy armando con los movimientos de escenografía. Esto también me va a servir para dárselo al stage manager, para que esa persona pueda saber qué es lo que baja y qué es lo que sube, cómo se mueven. Por ejemplo, si yo acá miro movimientos, tengo baja la trampa con el living, que era un ascensor que bajaba y subía con los sillones. Se sacaba el living, ahora tenía que subir la trampa vacía. Bajaba una vara que tenía unos cuadros, o sea, baja algo desde arriba, valga la redundancia, baja algo desde parrilla en realidad. Otra vara. Todo eso pasaba en la escena 2, ¿sí? Entonces, y ya se preparaba, esta palabrita que es preset, quiere decir prepararse, para el colectivo, o sea, para la parada del colectivo en realidad era, como para seguir avanzando. Y después yo me anoto acá en esto que ustedes ven nota, ¿sí? Cosas que necesito en los ensayos. Recordar a Ricky que solo baja una vara con todas para ver en qué momento baja, ¿sí? Confirmar el momento en el que pueden subir. Lanzas, le tengo que pedir a la realizadora, una cosa que le tenía que pedir. Acá, guía en el piso, consultar si se puede hacer. O sea, yo voy como chequear el pie, que es el pie, y ahora les cuento, esto es chequear un momento de escenografía, que nada tiene que ver con construir ni con nada, sino con ponerme de acuerdo con el stage, porque el pie es el momento en el cual cada movimiento escenográfico va a tener lugar. Entonces, por ejemplo, baja la trampa con mujeres, ¿sí? ¿Cuándo? En el final de la canción. Baja en el bajo escenario. Todo esto pasa. ¿Cuándo? En Soy lo que soy. ¿Sí? ¿Cuál es el ver pie? Y no tengo ni idea cuál es el pie. ¿Sí? Comienzo de la canción Mazapán. Bueno, comienzo de la canción Mazapán. ¿Sí? Entonces, ahí voy viendo los pies. Y acá en utilería o en escenografía también yo voy indicando qué cosas, qué objetos van a estar en la escena. Como les venía hablando de Gilla, ¿sí? Fíjense la diferencia entre cuando estábamos empezando el montaje y cuando le pusimos luces, y cómo se transformó, y cómo se adapta, y cómo toda esta escenografía empieza a construirse en cosas un poco más lindas. O sea, si yo miro, me voy a volver para atrás, esto, y la verdad me parece una porquería. Esto en ensayo me parece otra porquería, pero si lo veo acá, ya me parece algo más interesante. Entonces ahí se sumó al equipo el iluminador, ¿sí? Y se suma al equipo también el vestuario. Entonces yo ya empiezo a tener un concepto general. Si miran y son atentos, fíjense acá en los escalones que están los tornillos y la unión. Y eso se ve. ¿Por qué se ve? Porque es una foto en primer plano. Desde el espectador eso no se vería, ¿no? Pero bueno, en este caso, ahí, en esa foto en primer plano se ve porque todos los días, es lo que les contaba, había que desarmar esta escenografía y tenía que bajar por un montacargas a guardarse en la parte de abajo del escenario, ¿sí? Esta es la escenografía, la otra que les mostré en este lugar, espérenme que esta, ¿sí? Ese teatro, fíjense que era el caos cuando estábamos trabajando, y de repente acá se armó un poco más, ¿sí?
Entonces, todo esto que se fue armando y que se fue articulando y demás, y que muchas de las cosas las movían los actores, las entraban y las sacaban los actores, necesitó de mucho, mucho ensayo. Entonces, todos los actores necesitaban trabajar con estos palos que ven acá de PVC, ¿sí? Simulaban una idea de árboles en un bosque encantado, y todo eso lo movían los actores. Entonces hubo mucho tiempo de ensayo con esas rueditas y esos palos para que no se les cayera. En esta foto de acá abajo está sacada con un lente de ojo de pez, entonces se ve todo como si tuvieran todos los palos como panseados, pero no. ¿Sí? Bien. Esto es también un poco de movimientos, o sea, también ensayamos, por ejemplo, todo eso que ustedes ven de lucecitas que bajan de arriba, de la parrilla, ¿sí? Hubo que ensayarlo un montón porque no tenían peso, entonces bajaban y se movían y no quedaba lindo y no me gustaba, entonces tuvimos que ensayar un montón con los maquinistas para ver la velocidad a la que bajaban, la velocidad a la que subían, cómo se iban a prender cada una de esas luces. Entonces, eso hubo que ensayarlo un montón. Después, en obras que tienen menos movimientos escenográficos, igual hay que ensayar con la escenografía. En el caso de esta primera, que es la de Rada, que es la que les mostré un poco las imágenes de Serendipia, hubo que ensayar porque Agustín se subía y se bajaba en cada uno de estos elementos escenográficos. Entonces, al subirse y bajarse en cada uno de estos elementos escenográficos, hubo que ir buscándole la vuelta para que, por ejemplo, acá hubo una escalerita, ¿sí? Para que él pudiera subirse y bajarse. Estas valijas tuvieran manija, o sea, estos cubos de madera tuvieran manijas porque en un momento la idea era hacerlos valija, pero eso surgió en un momento en el ensayo, entonces durante los ensayos le agregamos esas manijas. Después en estas dos, que ven acá, ay, perdonen, es el mouse de mi Mac que se me va para atrás. En estas dos que son escenografía muy, muy, muy sencillita, ¿sí? Hubo que ensayar también un montón con la escenografía porque el piso, los actores venían ensayando con un piso de madera y no es lo mismo que ensayar con un piso de goma y ellos bailaban. Entonces se resbalaban menos. Había que ensayar absolutamente eso para que ellos estuvieran cómodos. Luego me voy a ir al momento de las funciones, o sea, la realidad es que después ya está, estrenó la obra, somos todos felices, yo como escenógrafa soy una escenógrafa abandónica, desaparezco, no voy más, pero la realidad es que hay cosas que corregir. Entonces, muchas veces hay que repintar, hay que reestructurar, hay que buscarle la vuelta, hay que corregir, hay que ver cambios que se dieron y que necesitamos que sean diferentes. Entonces, todo eso en el correr de las funciones, que se llama running, perdón, en el running, yo voy a tener que ir haciendo mantenimiento de la escenografía. No me corresponde a mí como escenógrafa, eso le corresponde al director técnico, pero está bien cada tanto pasar a ver cuál es la situación para, eh, para uno saber, uno tener en cuenta qué es lo que sucede, o sea, y poder decirle al otro, corregí esto. El otro día le contaba a unos alumnos míos que había visto una obra que me había encantado de la escenografía, de un escenógrafo muy conocido en la Sala Martín Coronado, y que había ido a las últimas funciones. Yo, cuando esa obra había estrenado, yo estaba trabajando en otra de las salas del Teatro San Martín, así que había visto todo el proceso de montaje. Pero no había podido ir a las funciones y me la guardé como para el final. Fui creo que al anteúltimo. Cuando fui, toda la escenografía tenía como unas molduras, como si fueran como frisos y demás, que estaban todas talladas en telgopor. Cuando yo la fui a ver, todo eso estaba cachado, roto, saltaba la pintura, y una escenografía que era bellísima, terminó siendo una escenografía que bastante fea en un punto. ¿Por qué? Porque nadie la arreglaba. Entonces la excusa de, bueno, no tenemos tiempo, no tenemos personal, no tenemos esto, no tenemos lo otro, hizo que esa escenografía se fuera deteriorando semana a semana, función a función, y que llegara al final
bastante feíta, ¿sí? Entonces, una parte importante es ir a las funciones cada tanto a ver y a verificar cuál es la situación en la que está la escenografía. Estas fotos son de Joey, que es la escenografía que les mostré, que estaba el realizador, no sé si se acuerdan, con la soldadora, y toda la escenografía estaba en el piso. Vieron que les conté un poco de que teníamos que hacerle una textura, ¿sí? De vieja, como que estuviera como abandonada la casa, porque era de un supuesto rockero que lo único que hacía era mirar cómo se caía el glaciar, Perito Moreno, y tocaba la guitarra con cada movimiento del glaciar. Y su hijo, porque su mujer lo había abandonado, y su hijo, muy inteligente, bueno, iba a la escuela, después finalmente la maestra va un día a la casa de este chico, se enamora del padre, bueno, una historita. Pero en la parte de arriba de la casa, si miran acá, que ven la planta alta, había unos vecinos un poco locos, sobre todo un niño, ¿sí? Que disparaba por un agujero hacia los vecinos de abajo con un arma. Entonces, así había cosas que se tenían que ver y otras que no. Entonces elegimos que fuera en transparencia para que no se lo viera a este personaje, solamente se viera la sombra. Ven que acá hay una sombra de ese personaje. ¿Mm? Y finalmente la obra, una de las cosas que iban a suceder era que el techo se iba a caer. Bueno, finalmente el techo no se cayó, sino que caían pedazos de techo durante las funciones. ¿Qué nos pasó? Para poder hacer que esos pedazos de techo cayeran, tuvimos que ensayar un montonazo porque no nos gustaba, porque no parecía, porque no tenía la fuerza que tenía que tener. Ya previo, durante el proceso de diseño, no nos decidíamos qué hacer con ese techo. Una de mis propuestas había sido que todo este segundo techo que está acá bajara y terminara acá, aplastándolos. Otra de las propuestas era que todo este techo se cayera y se llenara de escombros en la escena. Bueno, finalmente no fuimos encontrando y encontramos que por unos agujeros que eran unas trampitas que se abrían en un momento, caían caían escombros en escena. ¿Mm? Luego, acá les traigo como otra escenografía de teatro independiente para entender cómo se resuelve a veces con muy poco dinero. No teníamos presupuesto, en una sala muy chiquitita, entonces elegimos hacer con un fondo de nylon, digamos, como un telón de nylon, el iluminador se lució realmente, ¿sí? Y lo único que teníamos era como, no sé si lo pueden percibir en la parte de atrás de esta foto, como un objeto, mesa, banco, silla, que remitía a un juego tipo montaña rusa, ¿no? Pero la verdad es que no gastamos absolutamente nada, porque incluso ese juego se armó con cosas que había en el taller del realizador, que nos sirvieron de material para recauchutar, digamos, para reutilizar en ese sentido. Entonces, no siempre el costo es alto. ¿Qué sucede? Con las funciones lo mismo, o sea, yo esto hubo que ensayarlo, llegó a las funciones, y ese nylon había que colocarlo todas las funciones, y sacarlo, y ponerlo, y demás, ¿sí? Entonces, un poco eso es en concreto lo que se llega al proceso de diseño. ¿Qué pasa? Así ya antes de llegar ahí al final, que después vayan anotando las preguntas que quieran hacer en el chat, una vez que la obra termina y la obra baja, yo voy a tener que desarmar toda esta escenografía. Y una de las preguntas que me hacen siempre es, bueno, desarmo la escenografía y ¿qué pasa? ¿Dónde va a parar? En general las escenografías tienen muy poca posibilidad de reciclaje. Entonces, lo que tiende a suceder es que la verdad es que no reciclan, nadie recicla escenografía. Entonces se tiran, se van a volquetes, se van a contenedores, es material que se descarta. A mí siempre me preguntan si yo tengo escenografías guardadas, no tendría el espacio para guardarlas, etcétera. Entonces la verdad es que se tira absolutamente todo. Y hay muy poco, como les decía, reciclaje y sí, prácticamente nulo, porque además tiene un costo muy alto el de reciclar, por ejemplo, los hierros, que es que
tiene un costo alto de la gente, o sea, del personal para reciclar, ¿sí? O sea, el costo a ver, para explicárselos bien, el costo de reciclaje es, yo tengo que sacar con un flete todo el material del teatro, llevarlo a un taller y que en ese taller corten los hierros, los guarden y los usen para otra obra. Entonces terminan siendo horas hombre que salen más caras que comprar el material nuevo. Es una pena, pero es lo que sucede. Entonces, eso como para contarles un poco de todo este proceso de diseño. Así que nada, en principio, gracias. Voy a sacar de acá y voy a dejar de compartir pantalla. Deme un segundo que me estoy compartiendo internet del celular porque el internet de casa es malo y me está avisando que me estoy quedando con poca batería, así que lo enchufo. Ahí está. Pues si no, no se va a compartir. Bien. La idea ahora es como, tenemos un buen rato para ir contestando preguntas. Ahí Stephanie preguntaba cuánto fue el presupuesto que más me gasté a la hora de realizar una escenografía. La verdad es que es muy variado el tema del presupuesto. A veces te toca presupuestos que son prácticamente nulos. Yo ya no trabajo en obras que tienen presupuesto nulo porque me aburro, ¿sí? Pero porque ya estoy grande. Pero sucede, digo, estoy grande de edad, lo digo, ¿eh? Y me cuesta mucho trabajar en obras con muy bajo presupuesto porque tengo que trabajar, tengo que hacer como un esfuerzo como sobrehumano en mi cerebro, ¿sí? Así que no lo puedo hacer, ¿sí? Y después de eso, simplemente lo que me pasa, bueno, me pasa eso con el bajo presupuesto, ¿no? Y después, el presupuesto más eh, hubo una obra que hice en el Teatro San Martín, en la sala Cunil Cabanelas, que es la sala más chiquita, que nos gastamos 5.000, 6.000 dólares solo en una tela que venía en una pantalla. Pero después casi que no gastamos en nada más. Pero la obra tenía un costo total muy alto porque tenía realizadores y demás. Tenía, perdón, proyectores y esas cosas. ¿Sí? Entonces, el presupuesto siempre varía. Y yo hay algo que he aprendido con el presupuesto, que para mí es crucial y es fundamental a la hora de trabajar. Para otros escenógrafos no, eso es lo que me pasa a mí. Es que el dinero hace falta, que sin dinero no podemos realizar. Entonces, a veces ya no, es lo que les decía, no quiero trabajar sin plata para escenografías. Pero también creo que no hay que gastársela toda y que hay que optimizar el costo y que hay que optimizar los presupuestos. Que no porque me den 100.000 dólares yo voy a ser un mejor diseñador de escenografía que si tengo 1.000, o si tengo 100, o si tengo uno. Creo que el ser buen diseñador de escenografía no va de la mano de la cantidad de dinero que tenga, sino de mi creatividad y de mi capacidad de hacer que ese dinero rinda en concreto. Pero es mi opinión, ¿sí? O sea, qué sé yo, tampoco creo, como pasa, como he escuchado un montón de comentarios, que es que, bueno, en Europa se puede diseñar porque hay presupuesto muy alto. Yo lo que creo es que en realidad es una diferencia conceptual. Que a mí, cuando me dan 100.000 dólares para diseñar en Alemania, no sé qué hacer. O sea, y me los dan, ¿eh? O sea, yo trabajo para Alemania y me dan 100.000 dólares y me dicen, tu presupuesto es 100.000 dólares. Y yo digo, ay, dale. ¿Y ahora qué hago? Entonces me lo quiero gastar todo. Cuando empecé a trabajar en Alemania me pasó que me quería gastar todo y decía, bueno, pero ¿para qué? Sin sentido, ¿sí? Y después empecé a aprender que no, que en realidad lo que tenía que hacer era diseñar lo que yo quisiera y después que el presupuesto fuera lo que fuera. En general, en Alemania nunca me pasó que me faltara presupuesto, en Argentina me pasa todo el tiempo que me falta presupuesto. Eso, en principio. ¿Se entiende?
¿Qué más? No sé. ¿Hay más preguntas? ¿Quién más? A ver, si quieren ir escribiendo en el chat. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna cosa? Somos poquitos. Sé que en otras charlas ha habido mucha más gente. eh, pero, o sea, nada. Ver si alguien tiene dudas, preguntas. Si tengo Instagram, tengo un Instagram que estoy mezclando cocina con teatro que se llama La Cocina del Teatro. Y si no, tengo mi sitio web donde están todas mis escenografías, que es www.magalihacha.com. Se los escribo en el chat. Por si quieren, las dos cosas. Hay un poco ahí como variación de todo. La página está desactualizada, pero tiene creo que casi todos los trabajos, por lo menos los que me gustan. Porque una cosa que no hago, que soy re vaga, es sacar fotos. Me olvido de sacar fotos de las escenografías. Eso es una cosa que he ido aprendiendo y que no lo logro terminar de hacer, que es que no saco fotos. Entonces después me doy cuenta que no tengo registro, que las fotos que hay son de los actores y no son de las escenografías, entonces se arma ahí como una cosa media complicada. No sé si alguno de ustedes, me encantaría en el chat saber si alguno de ustedes estudia escenografía o quiere estudiar escenografía en la UP. Porque la UP tiene la carrera de escenografía, y es súper buena. Entonces está bueno como para verlo por ahí. Eso. ¿Qué más? Me pasa lo mismo, dice, me pasa lo mismo con lo audiovisual, imagínate, gasto muy poco. Es un tema, es un tema. El presupuesto es un problema, pero bueno, qué sé yo. Pero ¿saben qué también? Yo no creo que sea un problema el presupuesto. Y tengo una teoría que, que siempre se lo digo a mis alumnos, que es que si yo pude, todos pueden. O sea, que no hay ningún talento en particular en ninguno de nosotros. Algunos sí tienen talento, yo no sé dibujar, que lo que da y lo que te hace llegar a un lugar es el trabajo. Entonces, la verdad es que si ustedes trabajan y trabajan y trabajan y trabajan y trabajan, eh, se va como armando, ¿sí? Se encuentra, se llega, se logra tener ese trabajo que uno quiere. Bar, no sé qué estás poniendo, que es guardo backup, que es que no sé qué quiere decir. Así que volvelo a tipear. Si doy cursos online, la verdad es que ahora no estoy dando cursos, pero porque en general sí doy. De hecho, ahora estamos armando unos cursos para Latinoamérica, pero lo que doy es clases en la Facus. Este año en particular no, porque estoy grabando una serie para Netflix. Tuve toda esta primera parte del año con una serie y ahora empiezo el 1 de junio la preproducción de la segunda serie del año. Entonces no me está alcanzando, no me está alcanzando el tiempo para dar algún curso. Sí vamos a hacer uno que van a ser 4 encuentros, y yo voy a trabajar mucho en la comercialización del diseño escénico porque es algo que a mí me interesa mucho, que es la comercialización. Si querés, Pau, escribime ahí al Instagram y cuando yo sepa te los paso. Y si no, si sé de otros cursos también te lo paso, para que tengas idea. La UP suele dar bastantes cosas al respecto en sus momentos de los congresos y tiene la UP tiene una cosa súper interesante que es el Congreso de Tendencias Escénicas que se hace en febrero habitualmente, ¿sí? Así que eso. Ahí Maide, genia total, Maide hermosa que estás ahí, dice que la realidad es que para poder concretar los proyectos es indispensable contar con una plataforma base de presupuesto. También me pasa que a esta altura de la profesión es alentador saber que toda la experiencia puesta al servicio de un proyecto tenga chance de verse con calidad. Administrar el presupuesto es todo un arte. Sí, Maide, totalmente. Bueno, vos lo sabés,
Maide es una gran escenógrafa, colega, y es así, o sea, nos pasa todo el tiempo que trabajamos de esto porque nos gusta, porque nos encanta, porque la verdad es que, vuelvo a repetirles lo mismo, yo no tengo ningún talento especial, lo que sí tengo es una fuerza de trabajo gigantesca, 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 ¿sí? Y tuve que aprender y adaptarme, y a veces tuve que adaptarme a trabajar sin un peso, y tuve que aprender, y eso hizo que yo hoy, más grande y con más años, que lo que yo les dije, yo ya no tengo ganas de trabajar sin plata, pueda administrar presupuestos y pueda encontrar cuál es el formato de lo que necesito y de lo que quiero, y saber que si el productor me dijo que tengo que gastar 100, bueno, en realidad voy a gastar 80 porque me voy a guardar 20, que me los voy a gastar igual, pero me los voy a guardar. Una de mis preguntas habituales cuando empiezo a producir, a trabajar en un espectáculo es, más allá de cuánto voy a ganar yo, ¿sí? Digo, ¿cuánta plata hay para producir? Muchas veces me pasa que los productores no me quieren decir cuánta plata hay para producir. Entonces, para mí eso es un problema y yo se los discuto un montón. Porque me dicen, bueno, vos soñá y después vemos. Y le digo, ¿sabes qué pasa? Que si yo sueño, te gasto $300.000, te estoy diciendo exagerada para entender el chiste, digamos, te gasto $300.000 y después después de que soñé, me vas a decir, no, tengo 300 pesos. ¿Sí? O sea, hablo en dólares, así entienden porque está ahí pago de Uruguay, no sé si hay alguien más de afuera. Digo, después me dicen tengo $100. Entonces, en un punto tengo que volver a pensar y hacer todo el trabajo que hice de entrada para volver a proyectarlo. Entonces no me sirve, necesito que me digas más o menos, bueno, voy a tener 2.000. Bueno, listo, entonces proyecto con 2.000. Y salgo y cuento, laburo y listo, ya está, veo cómo lo resuelvo. Para mí eso es a nivel presupuesto, digamos. O sea, siempre trato de preguntar cuál es el presupuesto. Después, contarnos experiencias locas que hayas tenido como escenógrafa. No, pero no sé si locas, pero les puedo contar todas las cosas malas que hice. O sea, hice una escenografía toda diseñada, se la mandé a hacer porque no había presupuesto a un carpintero de barrio que me propusieron las directoras, y me construyó una puerta de 2 metros de altura, y una puerta en realidad debería medir 2,10, me parece que era 1,90 de altura, porque era como que me chocaba la cabeza. Yo mido 1,72 y me chocaba, como que la sensación era que me chocaba, y me quedó bajita. Entonces, es eso, o sea, me pasó eso. Después, cosas que me han pasado, bueno, en Gilla, una cosa que nos pasó es que estábamos en un ensayo con Fabián Gianola arriba del escenario, y se cayó un cacho de escenografía de la otra obra, porque estaba mal agarrada. Casi nos mata a 3 que estábamos arriba del escenario, porque fue así, casi nos mata. Después, como cosas locas, no sé, o sea, tengo 1.000 errores, o sea, me vivo equivocando. Me pasó ahora hace poco que hice una escenografía para un musical que se llama Teresita, que tiene un inodoro medio gigante, como desproporcionado, y yo tenía muchas dudas sobre ese inodoro porque decía, va a quedar bien, va a quedar mal, va a quedar bien, va a quedar mal. Entonces lo hice en mi casa, me imprimí un montón de hojas, las fui pegando una al lado de la otra. Yo tengo impresora 3, así que imagínense, me fui pegando una al lado de la otra, recorté el perfil y agarré cubos y cosillas, cosas que tenía en casa, para acomodarle la forma y ver si la proporción estaba correcta, si no me estaba equivocando. Y cuando se realizó el inodoro, y el inodoro, o sea, el taller de la realizadora estaba a 3 cuadras del teatro. Y en un momento ella no lo había terminado y nosotros necesitábamos probarlo, o sea, por ver la medida, para que además el otro realizador, o sea, el que hacía el piso y hacía todo el resto de la escenografía, lo montara en posición, y lo viéramos, ¿sí? Entonces, nada, me fui caminando 3 cuadras con un carrito y un inodoro gigantesco por la zona del Abasto, lo que me han chiflado y dicho cosas de ida y de vuelta, con un carrito así divina y el inodoro gigante, caminando por el Abasto. Después, una cosa loca, muy divertida que me pasó, es que estábamos entrando al Centro Cultural Rojas con un piso gigante para poner en la escenografía, y estaba toda la calle Corrientes
cerrada, la calle donde está el teatro, cerrada porque estaban en obra. Entonces podíamos descargar el camión a media cuadra. Pero no teníamos peones, no teníamos nada, había que descargar porque en realidad ni habíamos calculado que iba a estar cerrado. Pensamos que iba a estar en el teatro, la puerta del teatro, y cuando llegó el camión vimos que no. Y caminamos media cuadra con un piso que pesaba 1000 kilos, un tipo, un señor, nos ayudó a cargarlo hasta el teatro, y cuando entramos al teatro, el señor me quiso dar un beso en la boca, o sea, muy, muy zarpado, no me quiso dar un beso en la boca, y el director que estaba conmigo como que lo separó, lo alejó, o sea, una situación muy fea. Fue un tipo que nos ayudó de la calle a cargar eso, y hoy por hoy nos matamos de la risa a costa de eso. Después, qué sé yo, 1000 errores. Miles, miles. Y me parece que lo interesante de los errores y de cuando uno se equivoca es aprender de eso, ¿no? O sea, esto que dice ahí Maide, lindo poder reírnos de los errores que nos preocuparon en su momento, que a todos nos pasó. Digamos, para mí es parte del aprendizaje. O sea, yo hoy soy la escenógrafa que soy gracias a los errores que tuve ayer. Y mañana voy a ser la escenógrafa que voy a hacer mañana gracias a los errores que tengo hoy. Digamos, o sea, no me voy a dejar de equivocar. Porque el día que me deje de equivocar, dejo de dedicarme a esto. Porque dejo dejo de aprender. Me parece que lo interesante del trabajo que hace uno es el aprendizaje. Por eso es lo que les decía hace un rato, cualquiera, si yo puedo, todos pueden, porque no soy perfecta, porque me sigo equivocando, porque sigo cometiendo errores, porque... y tampoco soy la gloria, digamos, yo soy una escenógrafa promedio, digamos, o sea, entonces aprender de los errores es como fundamental, y es aprender a equivocarse y mejorar y demás. Después, bueno, ahí Maide dice, volviendo al presupuesto, antes que mi honorario necesito saber qué posibilidades reales hay de hacer el trabajo, si no, no sirve soñar, es así, o sea, yo necesito saber qué voy a poder hacer. O sea, yo me acuerdo que cuando recién empecé una, una escenografía, me dijeron, bueno, sí, lo vamos a hacer con lo que hay. Y los actores empezaban a traer tazas, vasos, o sea, todo lo que los actores tenían para proponer en sus casas. Eh, yo estuve un mes recibiendo cosas de los actores, de que sí, que no, y renuncié. Yo renuncié a 2 trabajos de escenografía en mi vida. Ese fue uno, porque dije, yo la verdad es que así no puedo. O sea, yo necesito primero tener una idea y de última lo que o sea, yo les digo, hay esto, que eso después lo aprendí también gracias a ese proyecto, que es, bueno, necesito una taza, ¿sí? Bueno, yo busco imágenes de referencia de estas tazas, un poco lo que les contaba de Gilla. Después vemos que aparece, quizás aparece algo que está bueno, quizás no, y hay que salirlo a buscar, pero ya con imágenes de referencia, no con, che, quiero una taza y que me venga la taza del té toda partida, cualquier cosa. O sea, empezar a encontrar imágenes de referencia, que eso cuando empecé no lo hacía. Y después la segunda vez que renuncié a una obra, no fue hace tanto, fue una escenografía que me costó un montón pensar, no lograba entrar con la directora, le hice bocetos, le hice planos, le hice todo, la directora dijo que sí, a todo, le encantó todo, le pareció todo perfecto. Entramos al teatro con un montón de muebles y cosas para arreglar, ¿sí? Porque la producción no tenía plata, entonces nos fue conseguir cosas, llegaron con todo, empezamos a pintarlo, tuvimos 3 jornadas de restauración de todo eso para que eso quedara perfecto. La escenografía quedó re linda, en un momento a ella se dijo que quería un cheslón, que es un sillón, un tipo de sillón. Buscamos el cheslón, conseguí que alguien nos tapizara el cheslón en 2 días. Llegó al teatro, ella dijo que no le gustaba, que no podía ser para la obra, que era muy alto, que no sé qué. Le dije, pero lo viste antes que lo comprara, no sé qué, no sé cuánto. Y de repente me entero que fue a un lugar de alquiler de utilería sin mí, a buscar utilería, y que cambió toda la escenografía sin avisarme. Entonces fui al productor, el productor me dice, bueno, no, porque la directora quiere esto. Y le dije, mira, ¿sabes qué? Es muy sencillo, sacá mi nombre del programa, porque mi nombre en definitiva de alguna manera te sirve, el de cualquiera de nosotros sirve, su nombre, ¿sí? Que hubo un diseñador, y a mí no me sirve que vos pongas mi nombre por algo que yo no diseñé, y la verdad es que me voy del proyecto porque me parece una falta de respeto que la directora vaya
y sin consultarme a mí a un cambio de escenografía, no está respetando mi trabajo, cuando además a ella supuestamente todo le había gustado y todo le había parecido bien, sin decir, y andaba yendo como por atrás de que no le había gustado. Entonces, esa fue como una experiencia que no me gustó nada, nada de nada trabajar, y que no la volvería, como que con esa directora no la recomendaría, no trabajaría y no nada más, y con la producción tampoco, porque me pareció toda una falta de respeto. Y de hecho, una vez que pasó todo eso y que estaban los muebles, a mí me quedaba poner una alfombra en el piso, y yo les dije, yo voy a poner esta alfombra en el piso y me voy. No cobré, hice todo el trabajo hasta el día del estreno, pero mi escenografía no estrenó, igual no cobré y me fui. Eh, Nada, eso. Digo, son las 2 veces que renuncié a proyectos. Qué sé yo. Después a mí desde la experiencia, otra cosa que me suele pasar es que me canso en los montajes, que estoy 1000 horas por día, no sé, te pasa, de estar 15, 20 días adentro del teatro montando todos los días escenografía, creen que pase la moto, y yo hay un día que lloro, siempre, siempre hay un día que lloro, me da así como ataque de sensible y lloro, lo necesito y después ya estoy perfecta de vuelta. Pero así 1000 cosas, qué sé yo, no sé. Es parte de la experiencia, hay que hacerse del trabajo. Y está bueno poder trabajar. Y algo que yo le digo también a mis alumnos siempre es, escuchen al otro, aprendan del otro, aprendan a callarse la boca. Porque lo importante a veces es que el otro sabe más. A mí me pasa con escenógrafos que admiro, argentinos, o que son más grandes que yo, ni siquiera que admiro, pero que son más grandes que yo, que tienen más experiencia, y yo me callo absolutamente la boca cuando los escucho, porque algo voy a tener para aprender, mínima, mucho, poco, lo que sea voy a tener algo para aprender. Y miren que yo no soy, y está Maide, que está conectada de testigo, no soy alguien que se calle la boca, si hay algo que hago es hablar un montonazo. Pero creo que hay cosas que hay que callarse y escuchar y aprender. No sé, ¿hay más preguntas, algo? ¿Algo más que quieran saber? Ahí Agus mandó el link del Congreso de Tendencias Escénicas. Se lo súper recomiendo. Está muy bueno. Y no sé si hay más charlas de este tipo en todo en este periodo. Sí suele haber algunas charlas de este tipo también en junio, julio. También se los digo para que lo tengan en cuenta. No sé si junio o julio dentro de la UP. No recuerdo, por ahí Agus ahí nos puede ayudar en el chat y nos cuenta. No me acuerdo si No junio o julio, recuerdo, que es otro momento del ciclo de charlas. Eh, Eso. no Nada. recuerdo ¿Hay alguna concretamente pregunta cuándo más? ¿Algo son. más? ¿Algo que quieran compartir? ¿Demás? Hay una idea. Aprender de los oficios y sus hacedores con los que se nutren nuestros proyectos, aunque el trato con ellos oscila entre lo súper amable y a veces no tanto. Y a veces el odio, Maide, sumémoslo. ¿Cuántas veces nos pasa con realizadores o con gente de hacedores de oficios que los querés matar? O sea, querés pegarle un martillazo en la cabeza porque todo lo que hacen lo están haciendo o mal, o parece que en contra, o trabajan lento, o no lo hacen, o no tienen ganas de trabajar, y vos decís, dale, por favor, resolvelo. Maquinistas, a pleno, por eso martillazo en la cabeza. Y vos decís, dale, es tu trabajo, hacelo. Y sin embargo, esa gente también ama un montón la profesión. No todos, pero muchos, la mayoría, aman la profesión y tratan de hacer lo mejor posible. O sea, parte también de nuestro trabajo es negociar con ellos todo el tiempo es negociar, 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 negociar y trabajar con ellos, y está súper bueno. Eh, Eso, qué sé yo. Nada, a mí me encanta mi trabajo, es como, me apasiona. Me parece que sin saberlo, elegí lo que más me iba a gustar en la vida. Yo antes de empezar a estudiar escenografía quería ser bailarina y quería ser actriz. Y empecé a estudiar escenografía solo porque se llamaba licenciatura en artes del teatro. Y dije, bueno, es algo de teatro, no sé qué. Y en segundo año de la carrera casi no dejé porque un exnovio mío de ese momento me dijo que no dejara, ¿sí? Y después cuando empecé a trabajar, fue todo increíble.
increíble, o sea, me recibí, empecé a trabajar en el Teatro Colón de carpintera, en el taller de maquinaria, me fascinaba. Eh, pero mis profesores, hubo profes en la facu que me dijeron que yo nunca iba a poder diseñar, porque no era buena dibujando, que lo mío no era el diseño, que lo mío era la realización, porque a mí me encanta realizar, soy muy buena realizando, me gusta. No me gusta pintar, pero sí me gusta la carpintería mucho, lo que es lo grueso. Y finalmente, bueno, trabajé en el Teatro Colón, estudié en El Salvador, en la Universidad de El Salvador, y después estudié una carrera en Alemania, que es ingeniería en teatro, y ahora estoy haciendo una maestría en teatro en la Universidad de Tandil. Eh, Así que, mira, Maide, estudiaste en El Salvador también. Nada, y me pasó que eso, y después empecé a trabajar de asistente de un iluminador, de Gonzalo Córdoba. Pensaba que iba a hacer luces, hice luces muchos años. Después dije, no, pero a mí me gusta hacer escenografía. O sea, miren todo lo que pasé para hacer escenografía, ¿eh? A mí me gusta hacer escenografía. Y dije, bueno, voy a empezar a hacer escenografía con algunos directores con los que hago iluminación. Yo hacía mucho diseño de luces. Y empecé a hacer iluminación. Y empecé a hacer escenografía y me encanta. Y cada vez hago más. Y ahora, en la pandemia, que yo nunca había hecho, empecé a hacer series para Netflix porque no había laburo en teatro, entonces me parecía que estaba bueno. No es lo que más me gusta, ¿sí? Hacer audiovisual, porque me gusta mucho más lo teatral, ahí como algo del trato, de la charla, de todo el proceso que me gusta más, pero sin embargo me encanta. Yo no concibo mi vida fuera de un teatro. O sea, creo que lo que más sufrí de la pandemia fue no poder estar en un teatro. Me parece que es mi lugar en el mundo. Es eso. O sea, es encontrar ese lugar en el mundo. Insisto, no tengo ningún talento particular. De hecho, no sé dibujar. No, o sea, lo vieron en uno de esos de los slides que les mostré. Soy patética dibujando, patética a gran escala. Soy escenógrafa gracias a que existe AutoCAD, SketchUp y las maquetas. De hecho, una vez leí un libro viejo, muy viejo de escenografía, que decía que un buen escenógrafo tiene que saber dibujar. Lo subrayé y se lo mandé a Jorge Ferrari, que es otro escenógrafo, y le dije, chau, estoy muerta. Tipo, no voy a poder trabajar nunca más, como un poco en chiste, pero era así. Bueno, ahí Bar dice, una vez contraté uno en escenografía que le pedí que ate una bola de espejos que tenía que girar 1 metro de diámetro y la ató con un alambre. Al girarla se partió y terminé salvando la vida de una actriz porque atajé la bola pesadísima en el aire y luego la até yo con algo apto. Bueno, también pasa eso. O sea, no, de falta de que, no sé, de que todo el mundo sabe hacer y en realidad no sabe hacer nada, porque lo que decía Imaide de la palabra oficios, que es interesante, es que nosotros, más allá de haber estudiado en una universidad y yo tener un título universitario y tener un magíster y lo que sea, es un oficio. Y lo interesante es que cada uno sepa hacer su oficio. Y a veces no todos sabemos hacer nuestro oficio. O nos equivocamos, o creemos en esto, lo atamos con alambre y funciona. Eh, y no siempre todo el mundo puede hacer todo. Eso también es importante. Yo no puedo hacer todas las escenografías que quisiera hacer. De danza no la podría hacer porque no entiendo cómo se hace. O sea, no sé. Maide, que sabe trabajar con títeres, yo no podría trabajar con títeres porque no entiendo el idioma del títere. ¿Sí? Entonces, cada cual también tiene su forma y su métier y dónde más se desarrolló. A mí me gusta mucho hacer musicales y texto, pero como les digo, títeres no lo sé hacer, no sé hacer ballet. Ópera me gusta, pero no hago mucha, porque me cuesta, ¿sí? Entonces hay que ir como cada uno encontrando qué es lo que le gusta dentro de todo esto. Hay hacedores, etcétera. Cine, bueno, ahora estoy haciendo cosas de Netflix. Cosas para Netflix, que es audiovisual, no es cine específicamente. Pelis no hice nunca. Nunca hice una peli. Eh, sí, esto, audiovisual, publicidades y eso sí, peli no. Series sí, peli no. Me encantaría alguna vez hacer una peli. No sé si me animo como directora de arte, pero me gustaría, me gustaría. Y series y ficción, no puedo hablar mucho porque hasta que no se estrenan
hay contrato de confidencialidad. Entonces no se puede hablar demasiado de eso porque ahora está una ya en proceso de edición, que ya terminamos de grabar, y otra entro ahora a grabar, así que no puedo hablar, esas cosas no se pueden. A diferencia del teatro, que en el teatro no hay contratos de confidencialidad, por lo menos en Argentina, en cine y en tele sí. En Alemania sí yo firmo contrato de confidencialidad, no puedo hablar, pero en el resto sí. De hecho, en Alemania yo firmo un contrato que además no puedo ni siquiera postear una foto de la obra una vez que se estrenó. O sea, no soy dueña de ese trabajo. Yo no puedo subir, en mi página web no hay ninguna foto de mis obras en Alemania porque no las puedo subir. O sea, no tengo derechos, son de ellos. Entonces no tengo ningún derecho de eso. Son parte de las leyes que tiene cada país y cómo se maneja cada teatro y cada lugar. ¿Sí? Y cada industria. ¿Sí? Imagínense si yo contara en serie, estoy haciendo una serie y les cuento, bueno, porque se va a hacer esto, esto, mañana se empieza a grabar otra serie con lo mismo y hace competencia. Es así. En Broadway también hay contratos de confidencialidad. Así que eso. Acá en Argentina ninguno. No hay nada de teatro de contrato de confidencialidad. Pero bueno, qué sé yo. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Algo más que quieran saber? Bueno, si no hay nada más que quieran saber, ahí está. La propiedad intelectual de los diseñadores es un tema. Sí, en Argentina no hay propiedad, no hay derecho. Bueno, es parte de lo que está trabajando la Asociación de Diseñadores Escénicos, que es ADEA. La idea es empezar en algún momento a trabajar sobre el derecho a autor del diseñador, porque no hay en Argentina. En otros países sí. México tampoco tiene derecho. Todo lo que es Latinoamérica no tiene derecho a autor. El resto sí. Eh, y depende, a veces firmas contratos. En Alemania yo firmo un contrato en el cual no pierdo mis derechos de autor. O sea, yo sigo siendo la autora, sigo cobrando cada vez que esa obra se hace, pero no puedo postearla porque es del teatro, es propiedad del teatro. Entonces no es propiedad mía, es propiedad intelectual mía, pero no es propiedad, no puedo usar la imagen para venderme yo, sería una cosa así. Así que eso. Bueno, nada, si no hay más preguntas, yo les agradezco un montón que hayan estado ahí, espero que se hayan entretenido, que la hayan pasado bien, que se vayan con algo. Ya ahí les marqué mis redes, lo que necesiten me dicen, o sea, siempre estoy abierta a todo. Así que a comentarios, a preguntas, o sea, lo que sea, ¿sí? Así que nada. Bueno, gracias por estar ahí y nada, nos veremos ojalá en algún momento.